Pues hermanas, yo le doy muchísimas gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidas el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, porque ustedes saben que el tiempo, si bien es algo absoluto, pues pasa y pareciera que uno estando aquí pasa más rápido. Entonces, pues acompáñenme por favor a orar. Pues Señor, bendito y alabado seas, porque te ha placido darnos tu palabra para conocerte, para conocer tu voluntad, mostrarnos nuestro pecado, tu santidad perfecta y por lo tanto también nuestra necesidad de tu Hijo como Salvador. Te pedimos esta tarde que quites todo estorbo, Señor, para que podamos escuchar, para que podamos comprender y meditar en las verdades que estaremos revisando en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanas, me gustaría empezar con una pregunta que estuve haciéndole a algunas personas, un tipo encuesta. ¿Qué es lo que pensamos cuando se habla del servicio en la iglesia? Y estas fueron más o menos las respuestas que obtuve al respecto. Me decían, pues en actividades, lo primero que viene a mi mente son las actividades que se hacen en la iglesia. Algunas acciones que tienen que ver con pues, las necesidades. Este servicio en la iglesia se ve, me decían, como compasión por los demás o como una forma de adoración también. Al igual encontramos respuestas como es una bendición el servicio, nos une como cuerpo de Cristo. En él, en este servicio, podemos mostrar nuestra gratitud o podemos consolar a los hermanos o podemos recibir o dar exhortación. Y el último de los puntos que me dijeron es una parte que utilizamos y que nos servimos de él para poder orar por los hermanos. Sí, vamos ahora a revisar la descripción de acuerdo al diccionario bíblico. Y esta sería el servicio. Es un compromiso abnegado y fiel con las responsabilidades del reino de Dios al llenar las necesidades. Y ahí abro un corchete y digo varias, no hay una en específico citada aquí, al llenar las necesidades de otros. Los creyentes agraciados con este don prestan un servicio práctico y siempre están listos para poner manos a la obra para hacer el bien. Abrimos otro paréntesis, no menciona una tarea exclusiva, sino que están listos para poner manos a la obra para hacer el bien a los demás. El ejercicio de este don es un privilegio y aquellos que lo tienen pueden identificar necesidades no satisfechas involucradas en una tarea relacionada a la obra de Dios y hacer uso de los recursos disponibles para poder llenar estas necesidades. Ya que conocimos el significado bíblico del servicio, pues podemos hacernos otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿quién puede servir? ¿Cómo servir? ¿Qué se considera servicio? ¿En qué área servir? ¿O soy muy joven para servir? Obviamente esa no la hice yo. Quizás soy muy grande para servir. Por ahí estuve. Vamos a hacer el ejercicio rápido y definamos también el término proclamación, que quiere decir publicar, divulgar, pregonar, anunciar, notificar. Esto está relacionado con el evangelismo, con la transmisión del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y nuevamente podríamos preguntarnos, ¿quién debería hacerlo? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Bueno, vamos a responder estas preguntas el día de hoy, porque hoy vamos a ver el ejemplo de un servicio y proclamación diligentes. Veremos el ejemplo de un servicio y proclamación diligentes y lo vamos a hacer revisando la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. Si yo hice eso, perdónenme. Versículos 36 al 38. Y si gustan, vamos para allá. Les comento mientras lo buscan que nuestros amadísimos hermanos de sonido nos van a estar compartiendo las citas bíblicas acá, con el objetivo de que de repente a lo mejor se nos pega alguna página de la Biblia, no lo encontramos tan rápido y podamos estarlos viendo sin ningún problema de hoy no lo encuentro y ya me perdí, ¿sí? Entonces no se preocupen si alguna de las citas que estoy yo proporcionándoles no la llegaran a encontrar rápidamente, van a estar aquí también al frente. Ya estamos ahí, ¿verdad? Entonces Lucas 2, versículo 36 al 38, y vamos a estar revisando este ejemplo de servicio y proclamación diligentes en la vida de Ana, la profetisa, hija de Fanuel. Pero para ello
me gustaría que nos ubicáramos un poquito en el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Así que vamos a ir un poco antes, al versículo 21 del mismo capítulo. No se preocupen, esa parte vamos a ir un poco más ágil. Nos vamos a estar concentrando del 36 al 38, así que aún así, si gustan ubicarlo, perfecto. Entonces, Jesús había cumplido 8 días de nacido y de acuerdo a la ley, en Levítico 12, del 1 al 8, había sido circuncidado. Necesitaba ser presentado en el templo, pero su madre había tenido que esperar 33 días más para purificarse después de dar a luz, pues dentro de este periodo aún seguía descargando impurezas. Estoy segura que muchas de ustedes, hermanas, que han tenido la bendición de tener bebés, saben que hay un periodo después del parto en donde se siguen descargando ciertas cosas. Se llama, lo busqué, yo tenía la duda, bueno, ¿qué es esto que se sigue descargando? Bueno, se le llama loquios o loquia y consiste en la expulsión de sangre y tejido uterino, ¿sí? Entonces, dentro de este periodo aún se consideraba a las mujeres como impuras y no podían entrar al santuario. Una vez que se cumplieron entonces los 40 días, José y María subieron de Belén a Jerusalén para proporcionar el sacrificio. En este caso dice la Escritura que un par de tórtolas y 2 palominos, que es la ofrenda de aquellos que no podían cubrir un cordero. Y también cumplir con la ley y presentar a Jesús junto con el pago de 5 siclos de plata por ser el primogénito perteneciendo a la tribu de Judá y no de Leví. Entonces tenía que ser eximido del servicio del templo. Y aquí estaban, en este momento, y había un hombre también, un hombre llamado Simeón. Y según la Escritura, era un hombre justo, piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado que no moriría antes de ver al ungido del Señor, al Mesías. Él esperaba la consolación de Israel en momentos sumamente difíciles. Yo sé que hoy en día podemos pensar en que nuestra situación es muy complicada, ¿no? En cada país hay sus circunstancias, pero bueno, violencia, etcétera. Pero en ese momento se encontraba en el poder el rey Herodes. En ese momento estaban enfrentando la degeneración de la religión entre aquellos legalistas que estaban llevando al extremo los ritos, pero sin una fe verdadera, sin una obediencia verdadera, y también aquellos que no tenían nada que ver con el Señor, aquellos que tranquilamente se regodeaban en el pecado. Pero aún en estos momentos tan terribles había hombres que tenían puesta su esperanza en el que vendría según las profecías. En el momento en que Jesús y María se encontraban en el templo, Simeón, que era uno de ellos, se presentó movido por el Espíritu Santo. Tomó a Jesús en brazos, perdón hermanas que me emocione, pero imaginarnos esta escena, toma a Jesús en brazos y empieza a bendecir a Dios. Empieza a alabarle, agradeciéndole por lo que Jesús representaba en 3 puntos. 1, para él estaba listo para morir, dice la Escritura, ya estaba viendo a aquel por medio de quien Dios traería salvación al mundo. Había estado cumpliendo su promesa y le había preservado la vida hasta ese momento. Entonces el Simeón estaba agradeciéndole por eso en forma personal, pero también estaba agradeciéndole y alabándolo por lo que representaba. Número 2, para el pueblo gentil. Iba a ser luz para los gentiles que estaban en tinieblas. Este Mesías venía también por ellos. Y tercero, él estaba agradeciendo y alabando al Señor por lo que representaba para el pueblo judío. Ellos recibirían el honor de llevar las buenas nuevas a todo el mundo. José y María se encontraban maravillados por todo lo que escuchaban de este niño, de su hijo, de Jesús. Y Simeón les bendijo aclarándoles que algunos lo iban a rechazar y entonces serían excluidos del reino y otros lo aceptarían, siendo recibidos en el reino eterno. Es decir, la actitud que tomaran cualquiera de estos 2 grupos con respecto a Jesús y su predicación dictaría su destino eterno. Ya nos encontramos ubicados, ya nos fuimos rapidísimo, express en los primeros versículos. Acompáñenme ahora a leer precisamente en donde vamos a estar, basados del 36 al 38. Estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quizá podríamos pensar, hermanas, que estos versículos son muy poquitos, ¿no? Del 36 al 38 para conocer a Ana y para apreciar en ella un ejemplo de servicio y proclamación diligentes. Pero no se preocupen, solamente vamos a tomar unas 2-3 horas que nos va a permitir. Bueno, está bien, ya vi sus ojos de duda. No se preocupen, nos vamos a limitar al tiempo que tenemos destinado, que son 4. Rápido. Hay muchos detalles que nos van a dar luz al respecto. Así que no teman, vamos a hacerlo. En esta porción de la Escritura veremos el ejemplo de un servicio y proclamación diligentes y lo vamos a dividir en 2 puntos. 1, el constante servicio nacido en la esperanza, versículos 36 y 37, y la constante proclamación nacida en la esperanza, versículo 38. Algunos toman notas y ya me han dicho, de repente te sueltas rapidito. Perdón, así que lo voy a repetir. Vamos a ver el punto número 1, el constante servicio nacido en la esperanza, versículos 36 y 37, y punto número 2, la constante proclamación nacida en la esperanza, versículo 38. El versículo 36 nos dice que estaba también ahí la profetisa Ana, según la traducción de la Biblia Reina Valera. La Biblia de las Américas lo dice así, y había una profetisa, Ana. En muchos casos, iba a decir en algunos, pero en todos los casos vale la pena ir al original, y dice, y ahí estaba Ana, la profetisa. ¿Y por qué nos vamos de repente al original? Bueno, porque nos permite ver el tiempo del verbo, que es muy, muy útil. Este verbo está en imperfecto indicativo activo. Y yo me quedé cuando lo leí, igual que como estoy ahorita, ¿no? ¿Y eso de qué nos sirve? Eso es maravilloso, hermanas, porque indica una acción pasada, continua, habitual y progresiva en el pasado. Eso quiere decir que Ana no estaba ahí por casualidad. No dijo, bueno, me toca ir, no tengo nada más que hacer. No, era una acción que ella realizaba, como dice el tiempo, habitual y progresivamente. De forma providencial, el Señor había permitido que, debido a su ministerio, a su servicio, que vamos a ver un poquito más adelante a detalle, que ella estuviera ahí, presente, cuando José y María llevaron a Jesús al templo. Justo en el mismo momento cuando Simeón estaba con ellos, ya había tomado en brazos a Jesús y le estaba alabando y glorificando por ser el Mesías. Justo en ese momento, ella también fue testigo de lo que estaba sucediendo. Ser profetisa, dice la Escritura, que ahí estaba Ana, la profetisa, no significaba que predijera el futuro, sino que Dios la había usado para expresar su palabra. Habiendo recibido revelaciones del propósito y voluntad de Dios, declaraba a los demás lo que había recibido. En la Escritura tenemos algunos ejemplos de profetisas, como la hermana de Moisés y Aarón. Si recuerdan, María, está en Éxodo 15:20, dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón. Pero también podemos ver a Débora, la mujer de Lapidot, en Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y tenemos algunos ejemplos más. Por ejemplo, Hulda, mujer de Salum, en segundo libro de Reyes 22, 141. O una falsa profetisa también, Noadías, que la podemos encontrar en Nehemías 6:14. En el Nuevo Testamento también hay una referencia de las hijas de Felipe como profetisas. Vamos a Hechos 21:9. Recuerden, los hermanos seguramente, yo no he volteado, pero seguramente estarán compartiendo por acá. Hechos 21:9, y dice, tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Así que el Señor usó a Ana para anunciar su voluntad y sus propósitos a su pueblo.
me gustaría que también reflexionáramos en algo. En la Escritura nos está dando un poco más de detalle acerca de los nombres. Y los nombres en ese tiempo expresaban verdades espirituales. Hablaban muchas veces del carácter de la persona que lo recibía. Hoy en día es otro tipo de pensamiento el que nos lleva a la selección de un nombre, ¿no? De repente algún personaje, algún héroe de la infancia, no sé. De repente, incluso por eso en los registros públicos han puesto ya ciertos límites, porque de repente, pobrecitos, ¿no? Rambo Gutiérrez, perdón por lo de Rambo Gutiérrez, ¿no? O Cristiano Ronaldo de Galindo, ¿no? Para llevarme a mí. Y bueno, pues pobres, porque qué bullying seguramente sufrieron. Pero en ese tiempo los nombres tenían una razón de ser. Hablaban del carácter de quien lo recibía. Por ejemplo, recordemos que el nombre de Jesús había sido dado por el ángel aún antes de su concepción. Jesús es la forma griega del nombre en hebreo Josué, que significa Jehová es salvación. Y su nombre era tan importante por la labor que iba a llevar a cabo en el mundo. Así el ángel les instruyó tanto a María como a José, su esposo, sobre este nombre que tendría que llevar al nacer. Vamos a Mateo 1:21. Esa cita yo sé que ya ponen el dedo y rapidísimo la encuentran. Mateo 1:21, que dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De igual forma, el nombre de Ana es la forma del nombre hebreo que significa gracia. Y aquí nos dan un detalle más. El nombre de su padre, es decir, el nombre del padre de Ana, era Fanuel, y tiene un significado hermoso. Significa rostro de Dios. Qué hermoso significado. Y vamos a ver un poco más adelante por qué. Ya no hay más información al respecto. Si nosotros pudiéramos buscar en toda la Escritura, no hay una sola referencia más de Fanuel. Pero esta mujer había recibido instrucción. Conocía de las Escrituras. ¿Recuerdan que su ministerio era ser profetizar? Conocía de las Escrituras para poder ser usada por el Señor en ese ministerio. Muy probablemente era maestra de la palabra. Alguien con entendimiento en las Escrituras superior al de las otras mujeres, que le capacitaba también para poder instruir a otras más en la palabra de Dios y finalmente hacer lo que hizo, dar testimonio del Mesías. Una mujer así, hermanas, tuvo que haber recibido esa instrucción por parte de sus padres, ¿sí? Muy seguramente. Ana, estoy muy cierta que pudo ver en su padre Fanuel el rostro de Dios. No estoy diciendo que fuera físicamente, pero estoy segura que en su enseñanza, en la enseñanza de ese padre, y seguramente en su ejemplo que lo acompañaba, ella pudo ver eso. Esto tuvo un gran impacto en su vida por el tipo de servicio que ella ejerció y que vamos a ver un poquito más adelante. Las tengo en suspenso. Es para que estén súper atentas. Ella provenía de la tribu de Aser. Y esto es muy interesante porque Lucas nos da este dato de su genealogía. Estas tribus parecían haberse perdido, pero en realidad no era así. Voy a tener que poner el brazo acá. No se había perdido, sino que llevaban un registro de familias y genealogías que permitió que conociera el origen de Ana. Aser fue el octavo hijo de Jacob, nacido de Silpa. Y ahí les voy a pedir a mis hermanos que me ayuden con la primera imagen, si la tienen por ahí, en donde vamos a ver cómo Jacob había tomado 2 mujeres para sí. Sí, ahora sí me puedo voltear, maravilloso. Entonces, aquí vemos cómo Jacob escoge a Lea, ¿sí?, y a Raquel, y ambas tienen a sus respectivas siervas, Lea a Silpa y Raquel a Bilha. Y es el caso de Silpa, ¿sí?, aquí lo vemos un poquito más abajo, que le da a esos 2 hijos a Jacob, uno de ellos, Aser. Aser fue el octavo hijo y constituyó una de las 12 tribus de Israel y vino a formar parte del reino del norte. El territorio que les había dado estaba extendido, y ahí les voy a pedir otra vez la lata a mis hermanos con la siguiente imagen, por favor, para que veamos cómo este territorio que les había sido dado estaba extendido desde el Monte Carmelo, ahí van a ver una flechita, ¿sí?,
y se extendía desde ahí hacia el norte y limitaba al este por Neftalí, ahí está arriba, y al sudeste por Zabulón. ¿Sí? Y entonces este territorio, si pueden ver, colinda o debería de colindar también con el mar, tuvo que haber llegado hasta ahí, pero no fueron obedientes. No expulsaron a los habitantes de estas regiones, en su mayoría cananeos. Ahora no podemos decir que esta tribu se caracterizó por su desobediencia, porque posteriormente cuando Gedeón les pidió ayuda para hacer frente a los madianitas y a los amalecitas, alguna referencia de eso ya tenemos del domingo, ¿sí? A estos pueblos que estaban arrasando con el pueblo de Israel, sí respondieron a este llamado, sí fueron a luchar contra ellos y a defenderles. Vayamos al versículo 37. Dice, y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Hay un detalle en este versículo muy interesante. Y créanme, ustedes lo saben, hermanas, no hay un solo detalle en la Escritura que el Señor lo pusiera porque sí, ¿no? Así como para rellenar o para adornar. No. Según el versículo 36, Ana aparece como una mujer de edad avanzada. Y para el versículo 37 hay un cálculo de su edad. Existen dos posturas en este sentido. Una dice que probablemente en ese tiempo se casaban alrededor de los 14 años, muy jovencitas, probablemente casada a los 14, había vivido con su esposo 7 años y había quedado viuda y estaba siendo viuda 84 años en esta situación. Entonces, si nosotros sumamos 14 años más 7 viviendo con su esposo, más 84 años viuda, pues nos da un resultado de 105 años. Pero la otra opción es que fuera una mujer casada alrededor de los 14, que hubiera vivido 7 años con su esposo hasta los 84 que tenía. Esas eran las dos posturas. En el idioma original, en el versículo 37 dice, y ella viuda de alrededor de 84 años. Este sustantivo, viuda, bien podría calificarla a ella, otorgándole 84 años de edad. Es decir, ¿sí? Ana, viuda, y ella, viuda, de 84 años. O también al periodo de su viudez, ¿sí? Ana, viuda, y en esa situación de viudez, 84 años. Aquellos eruditos a favor del cálculo de los 105 podrían decir, bueno, es que 84 no es una edad muy avanzada, ¿no? O también consideran que el cálculo de Lucas pues tiene el propósito precisamente de indicar esa edad. Pero por otro lado, los eruditos a favor de 84 podrían decir, bueno, es que el cálculo simplemente fue descriptivo. Nos llamó a ver, se casó, tuvo 7 años con su esposo y quedó viuda y tiene 84 años. Eso es todo. O incluso podría decir que es más sencillo pensar en un servicio activo a los 84 que a los 105. Finalmente, 84 años también es una edad avanzada. Pregúntenselo a un niño, ¿no? Que te ve y dice, ay, bueno, ya no voy a decir qué dice, pero a un joven podría decirle, ay, es que el Señor, y ser un jovencito, pero para él es bastante mayor, ¿no? Dije al principio de este versículo que el detalle en la edad de Ana me parecía muy interesante, pero no por la edad en sí, hermanas. De una forma nos lleva a ver, de una forma u otra, que no era una mujer joven, no era una mujer madura, sino una persona ya como hoy se podría conocer, entrada en años. Dentro de uno u otro esquema, 105 o 84, el tiempo que había pasado, el tiempo de vida más su viudez, era bastante considerable. Y tanto la edad física como el tiempo de viudez no determinaba la calidad ni la fidelidad de su servicio al Señor. Lucas nos dice que no se apartaba del templo, que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Quizá la expresión no se apartaba del templo podía sugerir que vivía ahí, en el complejo del templo, en alguna de sus dependencias, o que acudía regularmente a los cultos públicos y privados. Incluso hoy en día, iglesias que tienen 1 o 2 cultos más actividades por la tarde, el resto de la semana, alguien podría, asistiendo a todos ellos, decir, vivo ahí, sin físicamente hacerlo. Nuevamente es muy probable que su padre Fanuel, recuerden, rostro de Dios, hubiera dado testimonio a su hija de una adoración a Dios similar a la que ella ahora daba al Rey de Reyes. Una oración ferviente,
acompañaba de ayuno que llevaba a sujetar su cuerpo y abstenerse de alimento durante un periodo de tiempo. Pero ojo, hermanas, no como una forma de sacrificio físico, ¿no? Autoflagelación para que mi oración fuera, bueno, no mía, pero la de ella, fuera oída, mejor recibida. No. Simplemente era una forma de sujetar su cuerpo a servidumbre. Consagrarse a la oración y tener un espíritu alerta. Tengo que aclarar que en la Escritura no hay ninguna mención de que el ayuno estuviera ordenado en la ley mosaica, ni tampoco hay una instrucción o una imposición formal sobre el cristiano al respecto. La primera mención de ayuno se da en el libro de Jueces. Y si gustan apuntar las citas, debido al tiempo me voy a ir un poquito más rápido al respecto, pero para que las puedan checar, ¿sí? La primera mención de ayuno se da en el libro de Jueces, en Jueces 20-26, en momentos de tribulación y de angustia. Voy a leer Salmos, es la única que sí voy a leer ahorita, Salmos 35-13. Salmos 35-13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. También hay evidencia de ayuno en tiempo de calamidades, por ejemplo en Jeremías 36:9, si gustan apuntarlo. Jeremías 36:9. O como una forma de humillarse ante Dios por el peso del pecado. Pero el verdadero ayuno no era el externo, así como la adoración, no la externa. El verdadero ayuno no era el hipócrita como el que llevaban a cabo los fariseos, para que todos lo vieran, sino aquel que implica una negación personal y una súplica dependiente de Dios. Vamos a Mateo, ahí sí acompáñenme por favor, Mateo 6, 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Dice la Escritura, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ana se comunicaba así con Dios, por medio de la oración. Su oración surgida de un corazón que sabía muy bien a quién elevaba su súplica, que había dependido de él toda su vida. En ese tiempo la mujer dependía de su esposo completamente. Era casi imposible salir adelante sola. Por eso muchas mujeres, después de enviudar, buscaban nuevamente casarse para tener esta protección y estabilidad. Para Ana, haber llevado esta viudez de tanto tiempo, fueran los 84 o los 63 años como viuda, seguramente no ha de haber sido nada fácil. Pero toda esta pérdida y falta de cobijo no la llevó a buscar un nuevo esposo desgastándose. No porque el que lo hubiera llevado a buscar hubiera sido pecaminoso en absoluto, pero no había un desgaste en ella, no se ve en la Escritura. Y mucho menos la vemos abandonada a la tristeza o a la amargura. Como dice el comentarista Matthew Henry, ella se enfocó en vivir una vida de devoción completa a Dios. ¿Sí recuerdan cómo era su servicio? ¿Cómo se encontraba en el templo? Constantemente, y ayunaba y oraba. Seguramente tendría en mente porciones de la Escritura como Salmos 102, 17, si gustan acompañarme. Salmos 102, 17. ¿Habrá considerado la oración de los desvalidos? Y no habrá desechado el ruego de ellos. Y teniendo en mente eso, y de acuerdo a la Escritura, se había aferrado a sostenerse en la esperanza que tenía en el Mesías. Una mujer en tan pocos versículos cuyo carácter podemos ver en su servicio, devota, piadosa, de un carácter irreprochable, abnegada, preocupada y ocupada, no ociosa por la esperanza de Israel, que rogaba por el cumplimiento de las promesas acerca de ese Mesías. Dice el comentario Beacon, había conocido tristeza, pero no tenía amargura. Aunque anciana, no había dejado de esperar por el Mesías. Jamás dejó de adorar en la casa de Dios y nunca dejó de orar. Enfrentó sus luchas con fe, esperanza y gozo.
Nuevamente su viudez y las condiciones difíciles que con ella vinieron seguramente no determinaron la calidad ni la fidelidad a su servicio, sino que en un constante servicio, o este constante servicio más bien, nacía de la esperanza que tenía en el Mesías. Sabía que vendría, sabía que cumpliría su promesa, confiaba plenamente en él. Ahora, hermanas, nosotros, y estoy segura que no tengo que hacer esta afirmación, viviremos condiciones difíciles, situaciones difíciles en diferentes momentos de nuestra vida. No sé si incluso ahora estamos viviendo alguno de ellos, pero si no, vendrán. Por ejemplo, una pérdida. Y podemos llegar a pensar, bueno, cuando me recupere, estoy tan triste que no puedo servir ahorita así. O podría ser que tengamos un trabajo muy absorbente, que nos consuma el tiempo. Y podemos pensar, bueno, cuando tenga tiempo, ahora que me organice mejor. Ay, ahorita no me doy abasto, no puedo servir así. O podríamos vivir rechazo en nuestro entorno de trabajo o familiar. Y entonces pensar, cuando todo esté más tranquilo, y así no se enojen conmigo y pueda servir. No sé, pudiera ser un matrimonio difícil, en donde el esposo no es creyente. Y quizá pensar, bueno, si no sirvo por un tiempo, quizás sí tranquilice. Me deje de atacar, de decir cosas, de negar el ir a la iglesia. Pero ninguna de estas situaciones deben entorpecer nuestro servicio. Ninguna de ellas debe determinar nuestra fidelidad ni calidad del servicio que damos al Señor, porque nuestra esperanza está en Él. Por Cristo y a Él servimos. El Señor nos ha dotado de todo lo que necesitamos si hemos creído en Él como Señor y Salvador. Simplemente aquellos que lo hemos confesado como tal, ha resuelto nuestro problema más importante, que no es ni el trabajo, ni la pérdida, por más que sea algo difícil, ni la pérdida de un ser querido, ni los conflictos laborales, ni los conflictos familiares, no es lo más importante. Nuestro problema más importante es que estamos destituidos de la gloria, mientras no nos arrepentimos de Dios. Estamos lejanos de Él, somos enemigos de Él. Ese es nuestro principal problema. Y el Señor, ese Mesías que esperaba Ana, ese Salvador, ha resuelto nuestro problema más grave, ha perdonado nuestro pecado, nos ha dado vida eterna, ya no pereceremos, ya no seremos arrebatados de su mano. Como creyentes debemos siempre estar dispuestos a hacer el bien a los demás. El servicio es un gran privilegio que nos ha sido dado. Nos ha sido dado para involucrarnos en la obra de Dios y mostrar compasión y hacer bien a los demás. Veamos qué dice Hebreos 12:28. Permítanme leérselos. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Les tengo un reto, hermanas. No nos vayamos de aquí sin preguntarnos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a servir a Dios y cómo voy a servir a mis hermanos? Nuestro servicio es una forma de adoración. Hoy en día esta adoración no es supeditada a un lugar como era en ese tiempo en el templo, con ciertos ritos. La adoración hoy en día es en espíritu y en verdad. Y nuestro servicio debe ser excelente a pesar de las circunstancias que vivamos. Porque aunque ya el Mesías vino y lo vio Ana, ¿sí? Él llevó ya su obra preciosa a cabo. Su obra preciosa y perfecta en la cruz al morir por los pecadores y darnos vida eterna a aquellos que hemos creído en Él. Nosotros tenemos la esperanza preciosa de que ya sea que Él nos llame o Él venga por segunda vez, viviremos eternamente con Él para adorarle y servirle para siempre. Tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Esa esperanza nos debe sostener, nos debe consolar, nos debe animar como lo hizo con Ana. Un constante servicio nacido de la esperanza. No nos vayamos sin preguntarnos y comprometernos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a servirle? Ya vimos dentro del ejemplo de un servicio y proclamación dirigentes el punto número 1. Vamos a ver el punto número 2, la constante proclamación
nacida en la esperanza. Versículo 38. Y lo leo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La providencia de Dios estuvo presente para permitir que esta mujer estuviera ahí. A la misma hora que María y José llevaban a Jesús a presentar al templo. A la misma hora que el justo Simeón estaba ahí, movido por el Espíritu, alabándolo al ungido del Señor, bendiciéndolo y glorificándolo. Esa mujer que habíamos antes visto dedicada al servicio a pesar de las circunstancias en oración y ayuno, como resultado de su esperanza en el Mesías, ahora la vemos presenciando la presentación de Jesús en el templo. Aquel Mesías por cuya venida seguramente había orado, que había orado constante, en servicio, en espera, en fidelidad, al que había esperado todo ese tiempo, 105, 84, no importa, muchísimo tiempo, no se había cansado. Estaba fielmente esperando por él. Y ella y él, al igual que Simeón, elevaron su voz para alabarle y darle gracias a Dios por el cumplimiento de sus promesas. Yo no sé, hermanos, a mí me encanta, como todo libro que nos lleva a imaginarnos las cosas, el mejor de ellos, la Biblia, no tiene figuritas excepto la de los pequeñitos, pero para nosotros adultos, nuestra imaginación es maravillosa. Y a mí me gusta imaginarme ese momento. Cuando Ana estaba ahí, quizá viendo a lo lejos a Simeón, a José, a María, y ese bebé levantado en brazos por Simeón, siendo alabado y glorificado, porque todas esas promesas de las que habían hablado, todo esto se estaba cumpliendo ante sus ojos. Ese maravilloso Salvador había llegado. Aquel por el cual estaban esperando estaba ahí. Qué impresionante, qué efecto de ninguna película que hoy en día podríamos ver. ¡Qué maravilla! Seguramente al haber servido tanto tiempo al Señor tenía una relación de compañerismo con aquellos que tenían la misma esperanza que ella. ¿Cómo no regocijarse en que había llegado aquel por el cual serían libres? Pero no del yugo romano. Muchos de ellos esperaban a ese Mesías prometido, pero para que les quitara el yugo y el maltrato del pueblo romano, para que los elevara a una posición frente a todos los pueblos, preponderante. No, ese no era el Mesías que Ana esperaba y aquellos que tenían depositada su fe y su esperanza en él. Ese Mesías por el que ella y todos ellos esperaban era el cual que les haría libres, pero no del yugo romano, sino libres del pecado y de las consecuencias que vivirían sin él, sin Jesús, sin el Mesías. Había llegado aquel que les salvaría de sus pecados, Jesús. No aparece en la Escritura el contenido de su mensaje, es decir, el de Ana, el que les predica, el que proclama, pero es muy probable que hablara del ministerio mesiánico de Jesús. Obviamente, si estaba presenciando su venida, iba a estar exaltándole y anunciándole y proclamándoles acerca de la labor que llevaría a cabo ese bebé. Matthew Henry lo describe así: se rompió un silencio de 400 años y la promesa tan esperada se empezaba a cumplir. La esperanza del mundo, lo que se había enseñado por múltiples generaciones, lo que se había anunciado por los profetas, se hacía realidad. Ese Salvador tan esperado había llegado. Esta palabra redención tiene la connotación de satisfacción. Es el precio de rescate, el precio pagado como compensación. ¿Compensación de qué? Bueno, recordemos la Escritura, dice: la paga del pecado es la muerte. Esa es la compensación que se necesitaba y que ninguno de nosotros podía dar, solo Cristo Jesús, solo el Mesías. La muerte de Cristo fue una satisfacción hecha a la justicia y el honor de Dios por el pecado del hombre. Jesús satisfizo todas las demandas de la ley por medio de una perfecta obediencia, y su muerte fue un sacrificio propicio, justo, que aplacara la ira de Dios y que removiera la culpa de nuestro pecado.
satisface la justicia de Dios, porque contra Él fueron hechos los pecados. A Él lo hemos ofendido. Cristo nos reconcilia con el Padre y solo así podemos tener vida eterna con Él. Cuando hablamos de la redención, es todo esto. Es impresionante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ana siguió hablando al remanente creyente, a todos los que anticipaban que el Señor visitaría a su pueblo con salvación y con reconciliación con el Padre. Estas personas que al igual que Ana esperaban la redención, vivían por fe en el futuro que traería santidad, justicia, salvación y victoria, pero sobre el pecado. Habían esperado con paciencia a este Redentor, anhelantes de esta victoria que ahora ya no quedaba en una promesa, se hacía realidad. Esta mujer había entendido que su condición familiar como viuda, sus batallas por serlo, su pérdida, porque seguramente había dolor, no debían influir en el tipo de servicio que debía dar al Señor. A pesar de todas estas situaciones, la esperanza puesta en el Mesías le había llevado a vivir una vida plena. Ella había puesto su esperanza en algo que no la iba a defraudar, que nunca le faltaría, que nunca dejaría de cumplir. Ella tenía sus ojos fijos en el Mesías que vendría y así enfrentó sus luchas con fe. ¿Cómo las enfrentamos nosotros? ¿En dónde está nuestra esperanza? Voy a preguntar otra vez. Y voy a hacer uso de aquel consejo que un sabio pastor dijo: si ve que su compañera de al lado está medio cabeceando, es el momento de darle un golpecillo con amor. Consta que dije que con amor, porque esto es algo muy importante. Ana había puesto su esperanza en algo que no la defraudaría a pesar de lo que ella vivía. ¿En dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Todo esto se cristalizaba ante sus ojos con la venida de Jesús, a quien tenía frente a ella. Perdón, hermanas, esta es la tercera referencia que hago de un comentarista, pero por más que hay veces que uno se esfuerza, dice uno, bueno, este comentarista lo dijo mucho mejor que yo, muchísimo mejor. Y el comentarista J.C. Riley dice: Ana tuvo el privilegio de tener un encuentro con aquel que había sido prometido desde hace mucho tiempo, por cuya venida había orado por muchos años sin cesar. Su fe se convirtió finalmente en vista y su esperanza en seguridad. Fin de la cita. Qué gozo ver el cumplimiento de esas profecías. Una proclamación constante nacida en la esperanza es lo que empezó a hacer Ana. Ella esperaba activamente al Mesías. ¿Y nosotros? Nosotros, hermanas, otra vez, último codazo. Nosotros estamos esperando que el Señor quizá nos llame o su segunda venida. Entonces mostrémoslo por medio de nuestra vida. Mostrémoslo por medio de nuestro servicio y proclamación. Mostremos que buscamos y anhelamos ese encuentro. Proclamemos al que ya vino y ya venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Proclamemos constantemente el mensaje de salvación. Proclamemos que solamente en Jesús hay salvación, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Una proclamación constante, nacida, ¿en dónde? En una esperanza viva en Jesús. Ana entendió que un esposo, una familia o cualquier otra bendición, que lo son, en esta tierra no se comparaban con la promesa mesiánica que ella llevaba tiempo esperando y que logró ver hecha una realidad con sus propios ojos. El comentarista Matthew Henry lo dice así: Ana tenía una esperanza garantizada por Dios que no defrauda. Ella tenía sus ojos puestos en el Mesías que vendría y enfrentó sus luchas con fe, esperanza y gozo. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que en solo 3 versículos, 36, 37 y 38, Ana nos da. De su servicio y proclamación diligentes, que nos debe llevar a contemplar lo que es vivir en esa esperanza. A revisar nuestras circunstancias, pero mucho más revisar dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestro corazón.
¿Estamos sirviendo así? ¿Estamos proclamándolo así? Ahora, me he dirigido a ustedes, hermanas, pero tenemos invitadas. Bendito sea Dios que tenemos, y algunas nos dicen, somos creyentes. Pero quizá alguna de las invitadas que nos acompaña no conocía de esta esperanza. No conocía a este Salvador fiel y poderoso para perdonar pecados y darnos vida eterna. Déjenos compartírselos. Nuestra esperanza está puesta en el único capaz de hacer esto posible, Jesucristo. Si tienen alguna duda, acérquense. Esto de los codazos fue puro ejercicio en amor. No se preocupen, si tienen alguna duda, con todo amor les atenderemos. Conozcan de esta esperanza, una esperanza que no defrauda. Y bueno, ¿qué les parece si terminamos este estudio haciendo una oración? ¿Sí? Haciendo una oración, elevando nuestra plegaria al Señor para poder agradecer este tiempo juntas, pero también pedirle que nos lleve a servirle y a proclamarle de la misma forma. Que salgamos y que tratemos de vivir una vida de ejemplo, así como Ana. Señor, gracias por mostrarnos que las circunstancias en nuestra vida no deben determinar la calidad de nuestro servicio a ti. Es una gran bendición y consuelo que nos permita servirte. La esperanza que tenemos en ti nos permite enfrentar una vida con diferentes circunstancias, pero fiel a ti. Una vida en donde anhelamos adorarte, no solo en la forma en que vivimos como resultado de nuestra fe, sino también en la forma en que te servimos y servimos a nuestros hermanos. Sabiendo que te ha placido darnos fe para creer en ti y salvarnos, ayúdanos a estar listas. Ayúdanos para proclamarte también a toda persona, en todo lugar. Proclamar tu obra preciosa en la cruz, a favor de pecadores que no teníamos nada que ofrecerte, y que gracias a tu misericordia y tu sacrificio perfecto nos diste vida eterna. Esta vida eterna que ofreces a todo aquel que se arrepiente y te tiene como Señor y Salvador. Señor, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.